¿Ahí ya se escucha bien, Miss? Sí, se escucha mucho mejor. Denme un segundito. Bien, listo, vamos a empezar, chiquillos. Bien, ¿se acuerdan qué fue lo que comentamos? Espérenme, déjenme, le pongo... Ah, ya estamos grabando. Bien, ¿se acuerdan lo que les estaba comentando de qué eran los síndromes geriátricos? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, comentó que eran el conjunto de signos y síntomas. Eso es un síndrome. ¿Y por qué? ¿Y qué tienen que ver los geriátricos? ¿Qué tienen de diferente al resto de todo lo demás que hemos visto? Que ya tienen Pues, otras patologías desarrolladas como comorbilidades y eso pues tienen más deterioro. Tienen mayor deterioro, están también, asociadas a... también comentó que hay mayor deterioro en sus órganos, bueno, en los diferentes órganos del sistema del adulto mayor. Bien.
Bueno, ya habíamos empezado a ver algunas diapos, pero vamos a continuar con esto. Y recordemos que es el conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades. Y estas enfermedades pueden ser diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemias, todo lo que está asociado al adulto mayor. Alcanzan una enorme prevalencia en el anciano y es lógico, o sea, está asociada al anciano porque justamente estamos viendo al adulto mayor y prácticamente ellos son quienes están pues asociados a esta parte del envejecimiento, de ir deteriorándose poco a poco. Lo que quiero que tengas claro es que no todos los adultos mayores se deterioran, ¿eh? Hace rato estaba viendo un TikTok de un señor como de 65 años que está haciendo ejercicio y está súper marcadísimo del cuerpo. Y real, o sea, para nada se ve deteriorado. También he visto gimnastas ya adultas mayores que se dedican a hacer mucho ejercicio y no se deterioran con facilidad. Todo depende del estilo de vida que tengan estas personas. Dice, son frecuente origen de incapacidad funcional o social. ¿Recuerdan cuáles son las incapacidades sociales? A ver, ¿qué enfermedades generan incapacidad social? La audición y la vista. Así es. La incontinencia también, ¿no, Miss? Totalmente. Ay, me agrada mucho que estás recordando todo esto. Ok. Y bien, hay principales patologías en el adulto mayor de las que nosotros vamos a derivar estos síndromes geriátricos. Entonces, hablábamos de los 4 gigantes de la geriatría. ¿Qué pacientes o qué personas consideras tú que tienen inmovilidad? Los pacientes con fractura en cadera. Pues puede ser una o puede... ¿Qué otras? A ver, saca del baúl de los recuerdos de las clases todo lo que hemos visto. Profesora, ¿puede ser? A ver, estaba hablando Jazmín. Ajá. Yo, No. Dulce. Sí. ¿Podría ser los pacientes con artritis? Sí, también está. Profesora. Dime. ¿Pueden ser los pacientes también que les dan Parkinson? No están postrados, pero sí, no están postrados, pero sí está asociada a la parte del movimiento. Y eso va más al segundo gigante, que es la parte del inestabilidad y caídas. Un paciente con Parkinson, haz de cuenta que está todo el tiempo como esos reloj despertadores de las caricaturas que se mueven para todos lados cuando despiertan supuestamente a la persona o algo así y se mueven para todos lados, así están como temblando todo el tiempo. Ah, ok, gracias. Ok. Bien, que en relación a la inestabilidad y caídas, ya me hablaste como parte de la inmovilidad, los adultos mayores que sufren de fracturas de cadera, que incluso hay adultos mayores que se caen y ya no se quieren levantar, ¿eh? Es como, ¿sabes? Como si hubiera generado en su mente un deterioro del ya no puedo andar, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Y por eso también pueden generar depresión. ¿Qué otra relación con inestabilidad y caídas conoces tú? Maestra, ¿en la Dime. inmovilidad pueden ser los pacientes con hemiplegia, cuadriplegia o esclerosis múltiple? ¿Cuadriplegia múltiple? No, hemiplegia o cuadriplegia o con esclerosis múltiple. Sí puede ser, pero la esclerosis está más relacionada con la circulación. Miss,
Y en inmovilidad también pueden entrar las úlceras por presión, bueno, porque cuando una persona ya grande, o como por ejemplo un diabético, tiene una úlcera por presión, a veces ya no pueden tener mucha movilidad dependiendo de dónde está la úlcera. No te entendí. A ver, otra vez. Sí, que si dentro de inmovilidad también entran las personas que tienen úlceras por presión. Sí, sí entra totalmente. Sí entran. Todo ese tipo de pacientes que han tenido lesiones, por lo general, presentan algunas alteraciones en la piel, ya sea porque están postrados o porque tuvieron alguna lesión anterior a esto. Pero de hecho, las úlceras por presión están ocasionadas por las lesiones que estos tienen. ¿Sí me explicó? Sí, Miss. Ok. No sé si llegó el mensaje al chat, pero puede ser también la artrosis. Sí, sí estamos dando sí tiene que ver también con la artrosis. ¿Podría también ser las neuropatías? Sí, también, por ejemplo, la neuropatía, por lo general está asociada a las extremidades. Entonces, prácticamente las neuropatías están asociadas a la nutrición de las partes más distales. Entonces, por ejemplo, las piernas son las partes que están más lejos del tórax. Entonces, son las que menos les llegan irrigación sanguínea. Les están dando... les están totalmente, están siendo desprovistas de oxígeno incluso. Piensa en las piernas, no como en la parte que está lejos, sino en todo lo que no llega a ellas. Por ejemplo, en las piernas obviamente tenemos el sistema circulatorio. Hay nervios periféricos, hay ligamentos, tendones, y si te das cuenta cuando hace frío, es la parte que primero se enfría, porque obviamente está mucho más lejos del corazón. Entonces, si está mucho más lejos, siendo la parte más distal, van a llegar mucho menos nutrientes. Va a llegar al caso de que prácticamente toda la circulación sanguínea se centra en el corazón y en el cerebro para mantener vivos a los seres humanos, evita que haya una irrigación adecuada, por tanto hay una hipoxemia. Literalmente el oxígeno disminuye bastante y al haber esto también los ligamentos, los tendones y el sistema neurológico se ven afectados por los nutrientes. Recuerda que el sistema neurológico está nutrido altamente por todo lo que son los complejos B. Por eso hago aquí un super mega tip, paciente adulto mayor con diabetes o con alguna enfermedad circulatoria, siempre debe dársele por lo menos 3 meses en el año complejo B para evitar esto. Entonces, si tú en algún momento te llegas a topar con algún paciente que tiene alguna comorbilidad asociada y ves que tiene petequias en los pies, está asociado a la circulación. Si tú le das complejo B al paciente por lo menos 3 meses continuos, créeme, sus pies te lo van a agradecer. Entonces, sí, las neuropatías están totalmente asociadas están asociados a la inestabilidad, ¿no? Sí, a la inestabilidad totalmente. Un paciente con diabetes adulto mayor, por lo general, siempre va a tener insensibilidad en las piernas. Va a perder la sensibilidad por lo general. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que el paciente siga sintiendo los pies. ¿Alguna vez te ha pasado que hace tanto frío que no sientes los pies?
No, Sí. a mí no. Si alguno de Sí. ustedes, ¿sí? ¿Y qué se siente? ¿Cómo sientes tus pies cuando caminas? Ay, no puedo. Débiles. Débiles. No, pues ni siquiera siento mis. Te duele. Tú no lo sientes, te duelen, ¿qué más? No sientes la seguridad de que estás apoyando el pie correctamente. Exacto. Entonces imagínate lo que ocurre en el adulto mayor. No, y llega a empeorar cuando tienen ay, se me fue la palabra, pie diabético, ¿no? Bueno, ya sé que no es así el nombre, pero se me fue ahorita, perdón. No te entendí. A ver, es que de repente suena como raro. Ah, ahí, ¿me escucha? Bien. Que a veces llega a empeorar más cuando tienen una neuropatía diabética, ¿no? Así es. Entonces, justamente con lo mismo que tú comentaste que el paciente no siente o sea, si tú no sientes los pies, imagínate una persona con alguna comorbilidad asociada. O sea, imagínate con alguien que no ha sentido sus pies durante mucho tiempo porque tiene los nervios dañados de la diabetes. O una persona, un adulto mayor que simplemente, si te das cuenta, yo te comenté al principio de esta materia que el adulto mayor por lo general se van adelgazando sus músculos, van perdiendo tono. Entonces, los pies también tienen músculo y ese tono muscular también se va perdiendo. Si tú ves los pies de un adulto mayor y los de un adulto joven, son muy diferentes. Tienden a tener como mucha más masa muscular los pies de un adulto joven que los de un adulto mayor. Y es por este deterioro que se ha ido haciendo conforme han ido pasando los años. Incluso el TikTok que te comento de hace rato que estaba viendo, este TikTok era un adulto mayor que sí hace ejercicio, pero aún así sí se ven como los cambios anatomofisiológicos de los músculos. No se notan turgentes y fuertes como los de un joven. Se ven como definidos, pero a la vez secos, ¿sabes? Es algo muy extraño, pero voy a buscar ese TikTok a ver si lo encuentro y te lo voy a mostrar. Pero bueno, ok, platicábamos también de la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. En el deterioro cognitivo, pues también tiene mucho que ver con lo que tú conversas o con lo que más bien con lo que el adulto mayor puede expresar de sí mismo. Si te acuerdas, en el examen te puse, ¿qué haces? ¿Dejas que el adulto mayor siga platicando, siga hablando de sus cosas o te enfocas en los factores de riesgo que éste tiene? ¿Recuerdas? Bien. Dice, los síndromes comparten, ay, no sé por qué le puse compartes, la voy a modificar, comparten las siguientes o los siguientes, elevada frecuencia. Por lo general estos síndromes son dice mayores de 35 porque al final en el adulto mayor, en el adulto joven también se presentan, pero dice que es mayor frecuencia en mayores de 80 años. O sea, las personas mayores, yo creo que me equivoqué ahí, eran mayores de 65. Las personas mayores de 65 años pueden presentar estos síndromes, sí, pero la mayor frecuencia y con quien se da son en los mayores de 80 años. Personas hospitalizadas. ¿Qué tienen que ver las personas hospitalizadas con los síndromes que acabamos de platicar?
Puede ser que, por ejemplo, que es un paciente de 60 años y aparte puede tener 3 patologías, como lo comentó en el examen, entonces por tal motivo pueden estar hospitalizados, ¿no? Porque ya requieren de una valoración más adecuada, bueno, más estricta. Además, Sí, va a algo. repercutir en en su tiempo de estar hospitalizados, porque si tienen incontinencia urinaria, pues vamos a lo mismo de la inmovilidad, no lo vas a poder mover, entonces pues también tienen más riesgos de presentar más síndromes por estar ahí en hospitalización. Bien. ¿Has pensado en qué clase de cosas ocurren con una persona hospitalizada? Dime cuáles son los temas o las cosas por las que tú crees que pasa una persona hospitalizada, un adulto mayor. Se deprimen, Depresión, se ¿Qué más? deprimen, no quieren comer, se aíslan, Bien. ¿Qué no más? se sienten la comodidad que tienen en su casa con su familia o la misma seguridad o confianza. Así es. Desnutrición. Ujú. También no se quieren bañar. Sí. ¿Qué consecuencias a largo plazo consideras tú que tiene, por ejemplo, la desnutrición en un adulto hospitalizado? Que sí, le puede dar anemia y puede tener más complicaciones más graves. Tal vez las úlceras por presión serían más prominentes en pacientes desnutridos. Sí. ¿Qué más? La muerte, La muerte. Desequilibrio hidroelectrolítico. Ángel, ¿te caliento caldito de pollo? Leche. ¿Con chocolate calientito? Sí. Bien. ¿Qué es un residente en institución para ti? ¿Serían las personas que se encuentran en los asilos, Miss? O en las casas de retiro, como les suelen llamar, o hasta mismamente hospitalizados, ¿no? Así es. Piensa en un adulto mayor que se encuentra en uno de estos asilos o en uno de estos lugares y que ya tiene por lo menos viviendo ahí 1 o 2 años. ¿A qué tipo de problemas crees tú que se enfrenta un adulto mayor? Pues básicamente sería al sedentarismo, bueno, bueno, yo lo veo más hacia problemas sociales, Miss. Por lo mismo que se encuentran así como que pues aislados de alguna manera de toda la sociedad. Pues serían más problemas sociales, también pueden presentar problemas de memoria, problemas de motricidad. Justamente eso. Y no solamente eso. Ahora piensa, pero- ¿sí? También va a depender, ¿no? El tipo de asilo, porque por ejemplo hay asilos donde los dejan a ellos ser totalmente funcionales, que pueden salir y hacer sus compras, pero siempre y cuando lleven como sus gafetitos, de que si se llegaran a perder, pues puedan como hablar al asilo. O sea, como que yo siento que sí son o se verían afectados socialmente, pero también depende mucho del entorno en el que estén y cómo es ese asilo para que les afecte de alguna manera. Maestra, Dime.
También como lo comentó mi compañera Ico, yo siento que son los problemas más sociales. Por ejemplo, también yo me he dado cuenta en la educación, porque, por ejemplo, una persona que vive sola, la educación influye mucho porque pues en esta tiene la capacidad el paciente o la persona adulta de, por ejemplo, saber qué medicamentos está tomando y para qué es el medicamento y seguir las instrucciones de tal medicamento. Así es. Recuerda, fíjate, tú me estás hablando de un adulto mayor de manera independiente, estás pensando en uno. ¿Qué ocurre cuando hay varios que viven en el mismo lugar y que a lo mejor todos duermen en la misma recámara o en la misma sala? Ha habido, por ejemplo, pabellones donde hay 10 camas. ¿Cómo te imaginas tú que vive una persona adulta mayor junto a otra en la misma cama o que, bueno, no en la misma cama, pero a lo mejor en una cama pequeña o en un catre y que a lo mejor el compañero de al lado ya tiene incontinencia urinaria? Eso ya sería más problemas higiénicos, ¿no, maestra? O sea, bueno, tanto el hacinamiento, como usted lo está diciendo, el hecho de que estén todos en un mismo cuarto, y pues obviamente la higiene en cada uno no es la misma. Entonces ahí también podríamos concebir algunos problemas de salud aún más graves, digamos, exceptuando lo que ya tienen ellos. En algunos casos sí, pero no siempre ocurre de esta manera. El adulto mayor recuerda que se va deteriorando poco a poco, entonces también esta parte de la incontinencia puede que ocurra de un día para otro o que sea de manera progresiva. En mi experiencia te puedo comentar, yo cuando era estudiante tenía que ir a un... Ay, ¿se quitó mi presentación? ¿O sí la pueden ver? Yo sí la veo. Yo también la veo. Se movió, no sé por qué. Yo no, Miss, pero en tengo mi problemas con la aplicación. Ok. Es que no sé qué está ocurriendo, pero se quitó directamente de la pantalla. De mi pantalla, de la mía. Te puedo platicar, por ejemplo, ahí, de hecho hay un asilo muy cerquita de ahí de la UNITEC, que está ahí en Cuitláhuac, al ladito del metro Cuitláhuac. Y son salas grandísimas donde caben 10 camas o hasta más, así en filita. ¿Has visto las películas donde están así como acostados de los orfanatorios? Que está una cama seguidita de la otra. Haz de cuenta algo así. Y la mayor parte de esos lugares tienen a los viejitos acostados así en catrecitos. No son camas individuales, son catrecitos. Este asilo es de monjitas, entonces todo el asilo se mantiene pues prácticamente de lo que llega muchas veces del gobierno o de algunas personas, pero solamente los que tienen, como los que pagan, tienen como derecho a tener una recamarita chiquita y es un cuartito como de 3x3 o de 2x2, así, son chiquitos. Y todos comparten el baño, comparten el comedor, o sea, comparten las áreas comunes. Entonces, esta parte que te menciono de la institucionalización y del adulto mayor como una persona íntegra, tú requieres estar bien claro que esta parte de socializar tiene mucho que ver con él y que cuando esta persona ya se va deteriorando, el riesgo de caídas es más amplio. O sea, la mayor parte, ya te lo decía yo en alguna diapositiva hace un mes tal vez, los adultos mayores que sufren caídas y que estos tienen, por ejemplo, alguna fractura como las de cadera, son los que fallecen de manera más súbita. Primero porque obviamente pierden la funcionalidad y segunda porque también van generando como otro tipo de enfermedades asociadas. Entonces, si empiezan a desarrollar, por ejemplo, úlceras por presión,
Estas también van a estar ligadas a infecciones. Y acuérdate que una úlcera por presión y que esté conectada al sistema circulatorio, pues obviamente va a dar, por ende, puede dar hasta una septicemia. O sea, por ahí se mete un bicho y el adulto puede morir hasta de septicemia. ¿Sí? ¿Me escuchas o ya me desconecté? No, sí le escuchamos. Sí, sí le escuchamos. Es que de repente usted dice sí y sigue con el tema, por eso no le contestamos. Ah, perdón. Bueno, bien. Es que ya se desconectó esto. Déjame ver si lo puedo volver a subir. ¿Quién sabe por qué se cortó? Y este tema de síndromes geriátricos es como un poquito amplio. Híjole, creo que te voy a tener que compartir mi pantalla. No veo que suba. Creo que ahí va. Profesora, esta presentación aún no la comparte en Blackboard, ¿verdad? No, porque le faltan imágenes. Entonces, Ok. y está blanca. No sé, no me gusta así, pero ya no la modifiqué. Ok, Y siento gracias. que le falta bibliografía, por eso no la he subido. Acuérdate que en Unitec, si no le pones bibliografía a algo, no, es como si lo hubieras plagiado, entonces por eso no la he subido. ¿Hay algo más que me haga falta subirles? No, creo que solo es esta, según yo. Ay, me falta modificar desde el Blackboard las fechas, ¿verdad? Ya están modificadas. Bueno, yo lo chequé hoy en la mañana y ya aparece la práctica 5 para el 7 de diciembre. ¿En serio? No me acuerdo haberlo hecho. Bueno, a mí me aparece así. Bien. Y de la práctica de úlceras por presión, no me acuerdo qué les iba a pedir. Bien. Bien. Luego, carácter sindrómico. Acuérdate que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y eso puede ser también originado por medicalización. Si nosotros, por ejemplo, le damos al paciente medicamentos para la presión, para las dislipidemias, para antiagregantes plaquetarios, o sea, todo lo que nosotros le demos también puede originar que haya algún carácter sindrómico. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor tenga náuseas, que a lo mejor tenga dolor de cabeza y que el paciente a lo mejor presente vértigo. Y entonces, con el vértigo puede haber una caída y generar en el paciente una alteración propiamente de su estado o condición de salud actual. Dice, originan deterioro en la calidad de vida y dependencia. En algún momento ya habíamos hablado que cuando el paciente presenta alguna enfermedad, se deteriora la calidad de vida de este. Una vez que alguno sufre una caída, es muy complicado que el paciente vuelva como otra vez a caminar o a hacer algo. Entonces sí es súper importante que tengamos como claro que una vez que un paciente adulto mayor le ocurre algo en su bienestar físico, siempre va a haber como algo mental. O sea, si un paciente se cae, pues ya estuvo que en esa caída va a comenzar a tener un deterioro emocional, a lo mejor del ya no funciono, ya no sirvo, ya no es igual que antes. Acuérdate que el paciente adulto mayor todo el tiempo regresa al pasado, del es que yo fui, es que yo era y es que así eran las cosas antes. Entonces, al regresar al pasado y no poder continuar con su presente hacia su futuro, empiezan a deprimirse y generan dependencia. Su aparición es prevenible si se diagnostica adecuadamente, totalmente prevenible. Acuérdate que si tú puedes hacer una valoración geriátrica integral del paciente, que es la última
parte que dice requiere valoración integral. En esta valoración integral del paciente, si tú haces un análisis mental, psicológico, social, físico, emocional, si lo haces en todos los aspectos de su vida, puedes literalmente salvar la vida del paciente y puede mejorar su condición de vida actual. Puede ser que a lo mejor te encuentres con un paciente que está triste o que está deprimido y si tú lo detectas, literalmente podrías salvarlo de que en los próximos meses ese paciente esté encamado y pierda como la funcionalidad. Entonces, por eso la enfermera, yo siempre he pensado que nosotros como profesionales de enfermería somos súper habilidosas para detectar cosas en las personas, fuera de lo que el médico hace. Para mí el médico diagnostica y da tratamiento y hasta ahí, pero como nosotros estamos tan enfocadas en el cuidado y en observar al paciente y estamos entrenadas para observar al paciente, entrenadas y entrenados, como estamos sumamente habilidosos en ello, podemos detectar fácilmente si el paciente tiene algún deterioro de este tipo. Entonces, el primero, vamos a ver. Esta parte es la inmovilidad. Te voy a pasar este artículo científico, como te había comentado, es del Sevier. Inmovilidad. Restricción generalmente involuntaria. Y dice generalmente porque hay pacientes que realmente no quieren moverse y eso es un voluntario. ¿Te ha pasado que estás muy cansado y no te quieres mover? ¿No te quieres levantar para nada? Que dices, ya van 2 días y no te quieres ni bañar. Eso es una restricción voluntaria. Tú no lo quieres hacer. A lo mejor nada más te paras al baño y ya. Pero en el adulto mayor puede ser que se siente tan deprimido que no se da cuenta ni siquiera del tiempo. ¿Sí? Un adulto puede perderse en tiempo, espacio y en la realidad. Puede incluso regresar, tener como algo pues, que se llama una regresión hacia el pasado y comenzar a tener un deterioro cognitivo de lo que te decía hace rato, de lo que fue. Y entonces prefiere regresar a ese momento y puede estar acostado todo el tiempo sin hacer absolutamente nada. Dice, restricción generalmente involuntaria en la capacidad de transferencia y o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. ¿Te acuerdas en el videíto que te mostraba del adulto mayor al principio, el que se llama debajo del árbol? Cuando él está sentado en un parquecito. ¿Te está viendo? Sí, Sí, profesora. A ver, Nelsie, ¿qué te acuerdas que decía el adulto mayor? Miss, ¿me escucha? Sí. De lo anterior. No, el videíto, pues es viejito que parecía de plastilina y está sentado debajo de un... El que se encontraba el gatito, ¿no? Ajá. Decía ¿Qué decía? que se sentía solo y por eso tenía un poco de como empatía con el animalito. Y si no mal me acuerdo que estaba cansado, ¿no? Miss. Sí, te estoy escuchando, sí es eso. Es que, sinceramente, ahorita la presentación que usted está poniendo yo no la veo. Pero del video del árbol y del viejito y eso, de eso me acuerdo que se sentía cansado, se sentía solo, que recuerda la vida que había tenido y del gatito que se encontró. Exacto. No, lo que te estoy preguntando no tiene nada que ver con la presentación. Te voy a leer la presentación para que sepas lo que dice. Inmovilidad, restricción generalmente involuntaria en la capacidad de transferencia y o desplazamiento de una persona
a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. A lo que voy, Nelcy, con lo que yo estaba preguntándote de lo que viste en el video, es que justamente esta persona ya tenía una restricción involuntaria sobre un aspecto psicosocial de su vida. Si te das cuenta, él ya no platicaba con los adultos, o sea, ni con otra persona porque incluso ya no escuchaba. Literalmente estaba más con el gatito y se sentía identificado con él porque el gato no le preguntaba nada y porque tampoco requería saber si escuchaba o no. Entonces se sentía identificado con eso y eso es una inmovilidad. La inmovilidad no únicamente es física. Entonces, puede ser una inmovilidad general en la que la persona no quiere moverse. Y viene una tabla en esta diapositiva que dice consecuencias del síndrome geriátrico de inmovilidad. Está hablando de una consecuencia del no moverse. Primera, rigidez articular y contracturas musculares. Un adulto mayor, no sé si alguna vez has tenido contacto con alguno, pero cuando ya está muy postrado en cama, las piernas, los brazos se empiezan a volver duros y es muy complicado que se muevan. Y de hecho, hay personas que dicen que pesan hasta más, pero no es el hecho de que pesen más, es la rigidez articular y esas contracturas lo que hace que la movilidad sea menos viable o que incluso el adulto mayor llegue a sentir que no se puede mover de manera adecuada. Y no es que no se pueda mover, o sea, lo que te digo es que tiene una rigidez articular. Tú ahorita como persona... Es como Ajá. Es como una pesadez de estado general, Miss. O Así sea, es. como cansancio acumulado, por decirlo así. Sí, dice Jazmín, dejan caer todo su cuerpo. Pues sí, pero no en el dejar caer todo el cuerpo, no únicamente lleva a cabo la parte de la... Dejan, o sea, no nada más es como la parte del ya me dejé caer, sino que tú como persona puedes dejarte caer sin problema y a lo mejor otra persona puede cargarte porque das esa facilidad. En el adulto mayor está tan rígido que es muy complejo moverlo. Luego dice, en otra, rigidez articular y consecuencias del síndrome geriátrico, debilidad muscular, retención e incontinencia urinaria. Esto te lo digo junto, estreñimiento. Estas tres, la debilidad muscular, retención e incontinencia urinaria y estreñimiento, se dan justamente por la falta de movilidad. Si tú en este momento estás en tu casa, por ejemplo, durante varios días y de repente te da estreñimiento porque no te has movido, es porque los intestinos dejaron de moverse de manera rápida como lo hacen normalmente. Entonces el estreñimiento pues viene acompañado de la debilidad muscular. Recuerda que nuestro cuerpo pues es una máquina de músculos. Entonces esos músculos también van a apoyar a que se muevan todo nuestro organismo. La retención o la incontinencia urinaria puede ser, acuérdate que tenemos un piso pélvico. No nada más las mujeres tenemos ese piso pélvico, también los hombres. Y en ese piso pélvico, si se debilitan los músculos, si tú en este momento estás sentado y haces tus ejercicios de Hegel, que literalmente es como si soltaras el chorro, aprietas, sueltas, aprietas, sueltas, aprietas, esos son los músculos pélvicos. En el adulto mayor esta debilidad muscular es tal que ya no pueden retener el chorro. Eso ocurre. Pero Dime. para los hombres, bueno, para las mujeres son esos ejercicios, ¿no? Son Kegel, se me va el nombre. Pero para los hombres, ¿cómo aplica? O sea, sé que de las mujeres puedes contraer y de hecho caminando, parando o parada puedes hacerlos, pero de los hombres no sé. También los hombres tienen ese piso pélvico. Lo único que tienen diferente ¿Contraen de la misma manera? Sí, lo único que tienen diferente es que tienen la uretra más larga que nosotras.
Ok, Me está gracias. escribiendo sí, o sea, al final hay hombres en el equipo, aquí en Acá, prende la luz. hay hombres aquí entre nosotros. Cierra. No, no te vas a salir. A ver, un hombre, voy a buscar un hombre aquí. A ver. Ok. Una de sus compañeras me está escribiendo que ya intentaste a lo mejor, no sé, borrar la aplicación y volver a entrar. Ya, Maestra. ve que hace como 15 días también me pasó lo mismo. Es que me dice la persona. No sé quién sea porque no tengo su número, no tengo los números registrados. Perdónenme, prometo que los voy a registrar. Está sacando también el 19. Teams está fallando. Yo también tuve ese problema hoy para entrar a quirúrgica y yo lo que hice fue reiniciar mi laptop y desinstalar Teams y volverlo a instalar y solamente así pude ingresar a Teams. No sé si ya hizo lo mismo esta compañera que usted comenta. ¿Cómo le hiciste? A ver, otra vez. Primero porque igual no me podía yo conectar a Teams y lo primero que hice fue desinstalar Teams, reiniciar mi laptop y ya posteriormente a que reinicié mi lap, volví a instalar Teams y solamente así pude ingresar porque como mi celular se me cayó al agua, ya no pude, ya ahorita me quedé sin celular, entonces estoy conectada en mi computadora y ya aquí estoy tomando las clases. Pero la persona está en el celular. Pues creo que vuelva a hacer lo mismo que yo hice, o sea, no sé qué celular sea, pero que reinicie su celular y que desinstale Teams. Ok, déjale comento porque me está diciendo en el WhatsApp. Denme O un también puede forjar la detención de la aplicación y también ya carga. Bien, déjenle escribo. Nuevamente, ok, forces la detención. Yo siento que ha de ser como el caché, ¿no? También. Porque luego he visto que hay como el caché de las aplicaciones en el celular. Saturan las aplicaciones, no sé. Sí, por eso que reinicie su celular a ver si así ya pueden ingresar. Bien. Pues ya no me contestó nada, a ver. Ahorita. Ángel. Bueno, métete voy a ahorita seguir que entonces. venga. Métete y ahorita que venga ya que te toque. Bien, recuerda que vamos a continuar. Recuerda que la parte de la inmovilidad también puede generar una trombosis venosa y arterial. Por tanto, si el sistema circulatorio está como lento, si está la sangre fluyendo de manera lenta, puede generar una trombosis. Las infecciones respiratorias son muy comunes. Todos los líquidos que nosotros tenemos en el cuerpo humano se van a los espacios donde hay aire.
Entonces, ¿qué espacio tiene aire? Pues los pulmones. Y es muy común que en los adultos mayores se enfermen de neumonía por esto. Osteoporosis, obviamente el órgano que no es usado, órgano que es inhabilitado. Entonces, si la persona no se está moviendo, pues prácticamente no está haciendo uso de sus huesos, pues estos también se empiezan a hacer porosos. Deshidratación, hipotermia, síndrome confusional. La deshidratación, la hipotermia, la desnutrición van asociadas a la alimentación. El síndrome confusional, como te decía, el paciente comienza a perder este tiempo y espacio, como esta sensación del realmente estar en tiempo y espacio. Comienzan a deprimirse, por lo general las personas que tienen inmovilidad no están, no se encuentran como en contacto con la sociedad. Hace unos días estaba viendo un documental de Japón, donde hay una actividad, déjenme recuerdo cómo se llama, lo busco. La mayor parte de los adultos se encierran en casa después de que han cumplido la jubilación, se encierran en casa y mueren solos. Y se empiezan a aislar de la sociedad. Y ya es un síndrome en Japón. Déjenme como que se deprimen, ¿no? Sí, ¿ya lo han visto? Sí. No, yo no. Les voy a compartir esto, déjenme busco el enlace, se los voy a compartir para que vean lo que les estoy comentando. Denme un segundo. Se llama Kodokushi, la mortalidad de los japoneses solitos. Mira, es este documental y no, este es un comercial. Pero te voy a compartir el link para que lo veas.
realmente es algo que se ve según en Japón, pero yo creo que este documental, y mira, dura 25 minutos, o sea, lo puedes ver en el transporte sin ningún problema o irlo escuchando, no sé, cuando vayas a algún lado. Te voy a compartir el link para que lo veas. La verdad es que a mí me impactó bastante. Yo creo que este es de los documentales que vale la pena ver porque te abre un panorama hacia un tipo de muerte que es poco hablada. Y la realidad, yo creo que ocurre en nuestro país, o sea, aunque sea Kodokushi en Japón únicamente, yo creo que realmente ocurre en todo el país. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien elige de qué manera vivir o de qué manera poder dar como prioridad a su vida o a las cosas que requieren hacer en su existencia, no sé. ¿Sí me estaban escuchando?
No, maestra, no se escuchaba nada. No, Miss, hasta pensé que se había ido. No, Sí, yo también. ahorita decía mi celular. Ay, es que yo creo que está como afectado nada más me estaban viendo que estoy moviendo las diapositivas y no me dicen nada. De hecho, yo le iba a comentar, pero no se veía que moviera nada, hasta ahorita apenas. Les decía que en la parte de la prevención y el tratamiento de la inmovilidad, siempre es importante tener en cuenta la afección de los sistemas muscular, articular y cardiovascular y neurológico. Y en el siguiente punto dice fisioterapia. Un fisioterapeuta siempre va a estar conectado con esta parte, o sea, él siempre va a saber qué hacer. En este caso, por ejemplo, el fisioterapeuta sabe perfectamente que el adulto mayor es una persona que requiere tener muy claro que un ejercicio para un adulto mayor no es igual que el de un adulto joven. Entonces, por lo general, un fisioterapeuta siempre va a estar capacitado para realizar una terapia en pacientes, por ejemplo, que tengan alguna alteración, por ejemplo, de hipertensión. Si el paciente tiene hipertensión, este paciente, por lo general, va a tender a realizar ejercicios de bajo impacto. Imagínate lo que empiece a trotar o que empiece a hacer ejercicios donde suba los brazos y los baje súbitamente. Entonces, sí es importante que piensen siempre en que el adulto mayor requiere estar en equilibrio. Si tú, por ejemplo, si tú como joven en este momento comenzaras a subir y a bajar los brazos de manera abrupta bastante tiempo, o sea, llegará un momento en que tu corazón va a empezar a bombear la sangre rápido. Tú estás joven y tu corazón puede soportar esto, pero en un adulto mayor no es así. Va a empezar a tener como alteraciones de brazos, de sistema circulatorio, va a empezar a hiperventilarse, o sea, muchas cosas. Y si es un paciente que tiene hipertensión o tiene alguna otra comorbilidad asociada, o sea, olvídalo, pobrecito, pues ahí se va a morir, ¿no? No en todos los casos ocurre, pero pues sí, el fisioterapeuta siempre va a ser un aliado para la prevención en el adulto mayor. Por eso, no sé si has escuchado, por ejemplo, los grupos en donde juegan cachibol, por ejemplo, que es como el voleibol, pero los adultos pueden agarrar la pelota y lanzarla de un lado hacia el otro. Son ejercicios de bajo impacto, no requieren correr y pues realmente sin problema pueden hacerlo. O algunos hay yoga para adultos mayores, o sea, por eso las casas de retiro o las casas de las universidades del adulto mayor siempre tienden a tener este tipo de actividades para mantenerlos activos. O también en los centros del Seguro Social para los derechohabientes también. De hecho, cuando yo llevaba a mis sobrinos a natación, era una hora para los viejitos, bueno, para los ancianos, para nadar y otra hora para yoga. Así es. Y esta parte de hecho, en los centros de salud, aunque no seas derechohabiente, puedes entrar a las actividades sin problema, y más los adultos mayores. Ay, en el México-España, ya pasaste tu campo clínico, ¿verdad? No. ¿No? ¿Todavía no lo pasan? No hemos ido. Ok. Entonces ya les tocaba cuando empezó lo de la pandemia. Así es. Qué feo. Bueno, en el México-España hay un grupo de señoras ya grandes. Son como 5 o 6. Pero este grupo es de adultos mayores. Y estas señoras, fíjense, todos los días tocaban la misma canción desde que yo era pasante. O sea, neta, tengo 10 años de haber sido pasante en ese centro de salud. Y fueron 11 años que fui pasante en ese centro de salud. Y tengo 10 años trabajando y en la misma jurisdicción Miguel Hidalgo. No.
O sea, las señoras tocan exactamente la misma música. Han entrado grupos de enfermeras, de estudiantes que les hacen discos nuevos y no, siempre utilizan el mismo. Pero a lo que voy es que esta parte de la terapia ocupacional, pues ellas justamente generaban como este círculo en donde se ponían cascabeles, utilizaban palos o aros, cosas para mantenerse activas. La parte de educación para la salud en el adulto mayor pues es sustancial, pero recuerda que el adulto mayor no está solo, entonces siempre requiere estar acompañado de un familiar. Dice, cambios de posición en el caso de pacientes que estén encamados. Recursos técnicos de movilización, andadores, muletas de protección, colchones especiales, entre otros. Los colchones especiales, por ejemplo, en algunos casos, les ponen colchones de agua, justamente para que no tengan úlceras por presión. En algunos pacientes sí les ayuda, pero si no los movilizas, también pueden comenzar a tener afecciones de la piel, como por ejemplo, generar micosis. El siguiente punto es la inestabilidad y caídas, el segundo gigante. La caída se define como una precipitación repentina del suelo. Se produce de forma involuntaria y puede acompañarse o no de pérdida de la conciencia. O sea, un adulto mayor que ha tenido alguna alteración propiamente de su mismo cuerpo, que ha tenido puede ser que a lo mejor se haya mareado. Uno de los efectos que ya hemos estado hablando es, por ejemplo, hasta abajo, dice efectos secundarios de ciertos fármacos, principalmente lo que te decía, que a lo mejor un paciente se maree con algún medicamento y muchas veces no lo dicen, a veces piensan que son asociados a la edad. Dice origen multifactorial, enfermedad osteoarticular. Ya hablábamos de la rigidez y tú me habías mencionado pacientes con artritis o artrosis. Todo paciente que tiene alguna enfermedad relacionada con rigidez muscular o musculoesquelética tiende a desarrollar una caída o una inestabilidad. Cardiovascular, si el paciente en algún momento tiende a tener problemas del corazón, también el paciente puede ser que se maree y puede ser que también sienta como esta insuficiencia de irrigación sanguínea hacia el cerebro. Entonces va a generar mareos o inestabilidad. Neuropsiquiátrica, paciente con Parkinson, paciente con Alzheimer, paciente con alguna alteración neurológica, que olviden cosas. Por ejemplo, también las neurológicas pueden ser, por ejemplo, un EBC, un evento vascular cerebral que haya dejado secuelas neurológicas en una mitad del cuerpo, en una pierna o en un brazo. Hay pacientes que llegan a quedarse con algún tic en el cuerpo. Entonces, puede ser que a lo mejor brinque una pierna o tengan algún otro trastorno. Y la psiquiátrica, pues puede ser que el olvido, el delirium, que ya lo vimos, la depresión, las causas extrínsecas, obstáculos físicos, calzado, domicilio, escaleras. Recuerda que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es parte de lo que puede ser parte de un apoyo para el adulto mayor o puede ser parte de su peor imposible en ese momento. O sea, una escalera adecuada, o sea, donde el paciente pueda subir de manera adecuada, puede ser esta que a lo mejor tenga una altura específica y que a lo mejor tenga por ejemplo, estas guías que son para antiderrapantes. Entonces, en una causa extrínseca, un paciente también puede incluso el mismo piso de la casa o del hogar de la persona o de los lugares a donde asista, generar
una caída en el paciente. Si en algún momento vas, por ejemplo, al Centro de Salud Manuel González Rivera, el piso es muy brilloso y tiende a ser un piso que a lo mejor tenga alguna alteración para el paciente. Pero pues hay unidades en las que, por ejemplo, por eso es bien importante que en las instituciones de salud no se pulan los pisos. De hecho, hay muchas cosas que no se deben de hacer en las instituciones de salud. Una de ellas es barrer, por ejemplo, y la mayor parte de la gente no lo sabe. Cree que en todas se debe de barrer y no es así. Por ejemplo, el barrer condiciona a que el polvo se levante y se asiente en otros lugares. O sea, literalmente, al sentarse en otros lugares, ese polvo también puede generar alguna enfermedad respiratoria. Esto ocurre, por ejemplo, en los asilos o en los lugares en donde están los adultos mayores, que la gente de esas instituciones barre porque no sabe que esto puede generar enfermedades respiratorias. Todo es súper importante, ¿eh? O sea, tú requieres tener claro que todo lo que está en tu alrededor puede afectar la vida de un adulto mayor en cualquier momento. Los obstáculos físicos, por ejemplo, las banquetas pequeñas o cuando hacen pequeñas banquetitas, por ejemplo, del baño hacia afuera para que no se salga el agua del baño cuando se está bañando una persona. Esa pequeña banquetita que hacen o esa pequeña franja que ponen para que no se salga el agua, también puede ser un obstáculo físico. Y el calzado, chicos. El calzado es algo con lo que yo me topo todos los días. En mi tarea profesional, cuando yo reviso a mis pacientes, y sobre todo los que son adultos mayores, lo primero que hago es revisarles los zapatos. ¿Qué tipo de zapato están utilizando? Si es un paciente con diabetes, pues obviamente con mucha más razón le hago saber al paciente que no es adecuado utilizar, por ejemplo, tenis. Los tenis y muchos de los adultos mayores utilizan tenis y de un número más grande porque sienten que son más cómodos, pero esto también puede causar rozaduras en los pies y puede ocasionar lesiones que hagan que ese adulto tenga alguna úlcera. Entonces, súper importante el calzado. Que no utilicen guaraches o por ejemplo, ocurre mucho que para ir a la consulta utilizan un zapato súper adecuado y cuando les pregunto qué tipo de zapato utilizan en casa, me dicen que utilizan Crocs únicamente. Entonces, procura tener así como ojo biónico, tanto en casa como en el lugar de trabajo. También hay como señoras, ¿no? Que como que no se niegan a dejar de usar el tacón, a pesar de que tú les dices que no lo deberían de usar. Ajá. Sí, sobre todo si han tenido lesiones óseas, también sí se niegan a no utilizarlos. Y de hecho, acuérdense que los tacones causan una alteración en la columna, porque en el afán del cuerpo de mantenerse en equilibrio, también, por eso las mujeres nos vemos tan guapas con tacones, porque en ese afán de mantener en nuestro cuerpo el equilibrio, literalmente las pompas las echamos para atrás y el pecho lo sacamos como paloma. Y las piernas se ven mucho más estilizadas. Entonces, eso para los hombres es muy atractivo. Hay gente que utiliza toda su vida tacones. Y he conocido personas que utilizan tacones muy altos y ya tienen el síndrome de bailarina. Los pies ya, o sea, están formados como las bailarinas de ballet y no pueden utilizar zapatos bajitos porque les duelen los pies, porque ya modificaron la estructura de los huesecillos de los pies. Entonces, el calzado es muy importante. El domicilio, ¿dónde vive la persona? Si, por ejemplo, para trasladarse de un lugar, de su lugar de residencia hasta el lugar del establecimiento de salud, hacen 1 hora de camino, o si hacen 10 minutos caminando, pues sí es una gran diferencia. Y las escaleras, ¿cuántos escalones
A lo mejor viven en el 5º piso, a lo mejor viven en el primero, a lo mejor no tienen escaleras. Entonces, eso es súper importante. Recuerda que la prevención de caídas siempre está asociada a todos los riesgos que puedan tener en el hogar. Y los efectos de ciertos fármacos. Acuérdate, siempre hay que solicitarle al paciente todos los fármacos que el médico le recomienda y que también te diga cuáles son las hierbas o medicamentos homeopáticos o algún otro que se esté tomando. Si el paciente toma metformina, sitagliptina, pravastatina, irbesartán, hidroclorotiazida, ácido acetil salicílico, complejo B y la moringa, que te diga que toma la moringa. Porque acuérdate que la moringa, por ejemplo, la castaña de Indias, la semilla de Brasil, te puedo platicar de un montón, tienen altos contenidos de cianuro y causan hepatotoxicidad. Entonces también eso puede ser un evento secundario a lo que esté tomando el paciente. Factores de riesgo de las caídas, debilidad muscular, ya lo habíamos estado conversando. Alteraciones de la marcha y el equilibrio. Por eso te digo, desde el momento en que el paciente va llegando a la unidad donde tú estés, tú ya lo estás observando, cómo está caminando, si se está agarrando de todo y si realmente el paciente llega caminando solito. Deterioro de las funciones mentales. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde se encuentra? ¿Sabe a qué vino? Todo lo que tú le puedas preguntar. Y si es un mini mental, un yes savage, lo que tú quieras, pero que el paciente tenga sus funciones mentales completas. Deterioro de las actividades de la vida diaria, que ya lo hemos visto en otras evaluaciones, y la polimedicación. Acuérdate, ¿cuántos medicamentos está tomando? Consecuencias, las inmediatas en las caídas, lesiones menores en partes blandas y fracturas. Estas son las que ocurren luego. En estas fracturas pueden ser de cadera, fémur, húmero, muñecas y costillas, son las más comunes. Hematoma subdural, después de un deterioro cognitivo no explicable. Y puede ser que el paciente se haya pegado en la cabeza y pues lo deja pasar. Ha ocurrido, por ejemplo, que muchos adultos mayores caen en casa, nadie se da cuenta y al día siguiente él se levanta. Y ya tiene pues un deterioro cognitivo, no sabe dónde está y no se explica dónde está. En una ocasión me acuerdo que un amigo que tenía, su abuelito vivía solito, se cayó y él iba a visitarlo todos los días, pero en ese día dice que no le abría la puerta y pues él se brincó la barda por la azotea y el abuelito estaba en la azotea, tirado, y el piso estaba lleno de agua de la lavadora. Entonces, pues asumen que se cayó con el agua de la lavadora, con el jabón del agua de la lavadora. Y todo fue porque la manguera de esa lavadora se salió y entonces él, pues al parecer quiso como meterla nuevamente al lugar donde estaba la manguera y pues entrando a la azotehuela, pues se cayó el agua. Y el abuelo pues se cayó, se pegó en la cabeza y no se acordaba de nada. Entonces, él tuvo un deterioro cognitivo, tenía un hematoma subdural y pues sí, o sea, llegó el momento en que lo tuvieron que operar. Dificultad para levantarse, que el paciente una vez que se cayó, no se levante. Hipotermia. Si el paciente, por ejemplo, ahorita que está haciendo muchísimo frío, se cae un adulto mayor y en el momento en el que se cae en el baño o donde quiera que esté, ese adulto, pues a lo mejor se queda como ahí, pasmado, o sea, no recuerda dónde está, qué está haciendo, nada. Entonces, en esta parte de la hipotermia, pues también pueden comenzar a perder la vida. Por ejemplo, ahorita me llegó un mensaje hace poquito, se los voy a mandar en el WhatsApp, me lo envió una jefa que tengo. Y es justamente de una oleada de frío que va a haber el día de mañana. Entonces, esto es súper importante para que
tú lo veas y para que sepas que los adultos mayores pues también les afecta. De otras de las consecuencias que ya son las tardías, limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad con todas sus complicaciones. O sea, un adulto mayor que ya esté limitado totalmente, que ya no pueda seguir funcionando, justamente por esta parte de la movilidad, de que él ha tenido complicaciones. Por ejemplo, un adulto mayor que sufre una lesión de cadera, por lo general ya no se mueve, ya no se puede desplazar solo. O el fémur o el húmero. Acuérdate que si tienen osteoporosis u otras enfermedades asociadas, es peor. Síndrome de poscaída. El adulto ya no se quiere levantar. Ya se cayó y como se cayó ya tiene miedo nuevamente a levantarse. Restricción de la deambulación. O sea, el paciente sí camina en casa, pero ya no sale. Ya el paciente se quedó en casa y o solamente se traslada de su cama al baño y del baño a su cama. O del baño a la cocina y al baño a su cama o al sillón. Pero ya no sale para nada. Si tiene otro piso la casa ya no sube. O si el lugar, por ejemplo, por donde se cayó fue el baño, entonces ya no se baña. Todo eso ocurre en estas consecuencias. Aislamiento y depresión. Obviamente, si un adulto mayor se aísla y se deprime, pues causa este tipo de situaciones. La prevención y el tratamiento. Prevenir las caídas sin limitar la movilidad. En esta cuestión de prevenir y las caídas sin limitar la movilidad, pues todo el tiempo es estar viendo o verificando cuáles son los lugares en donde puede tener algún problema esta persona. Por ejemplo, dice la independencia y las actividades de la vida diaria. Medidas de autocuidado para prevenir las caídas. Bien, y dice, medidas de autocuidado para prevenir las caídas. Conocer qué enfermedades y medicamentos pueden provocar caídas. Es importante que el adulto mayor siempre tenga una persona que lo acompañe y lo haga saber cuáles son los medicamentos que está tomando actualmente. Ocurre, por ejemplo, que el adulto mayor se cae y entonces a la hora de llevarlo al hospital no saben qué medicamentos son los que toma o cuál es el tratamiento actual o cuáles son las enfermedades que tiene. Entonces siempre hay que educar al familiar a que sepa exactamente qué es lo que toma y qué enfermedades son las que tiene. Revisar la visión y prestar atención al cuidado de los pies. Como ya te había comentado, un adulto mayor y más con diabetes ya no tiene sensibilidad en los pies. Usar gafas si necesitan, aunque se desaconseja el empleo de lentes bifocales para caminar. En esta parte es importante que el adulto mayor siempre tenga unos lentes que sean adecuados a su vista. No sé si, por ejemplo, te ha pasado o has visto adultos mayores que, por ejemplo, ya no tienen visión, pero se compran lentes en el tianguis.
Usar calzado adecuado de bajo tacón y amplia superficie. Como te vuelvo a comentar, la parte del calzado que utiliza un adulto mayor siempre es imprescindible que lo veas. Acuérdate, tú requieres estar pensando también en los 13 patrones funcionales. Dentro de los 13 patrones funcionales está el vestir y el calzar. Entonces, ¿con qué se está vistiendo el paciente? Dice no utilizar ropas largas. ¿Saben que he visto mucho? Que, por ejemplo, los adultos mayores, con el fin de ocultar que ya están adelgazándose mucho, comienzan a utilizar ropa más gruesa o ropa más larga. O utilizan, por ejemplo, ropas muy bultuosas. Y cuando real los pesas, por ejemplo, me han llegado pacientes que miden 1,55 y pesan 38 kilos. Y es por esta parte de que ya están comenzando a perder peso. Recordemos que realizar actividades de la vida diaria, una vez que el adulto se ha caído, va a prevenir que éste nuevamente vuelva a regresar a esta situación. Tomarse el tiempo necesario para levantarse de la cama o de la silla. Saca tus apuntes de mecánica corporal, porque real, en este momento, cuando tú tengas una atención hacia un adulto mayor, vas a necesitar esas clases de mecánica corporal. Entonces, eso es sumamente importante. Estar alerta. Por lo general, la persona o el cuidador requiere siempre estar alerta del adulto mayor y esto ocasiona un síndrome de cansancio en él. Entonces, cuando tú le haces un sarit, pues te das cuenta que el cuidador es el que está totalmente tronadísimo. Si se produce una caída, aunque no haya daños, se debe informar al médico, ya que dicha caída puede ser secundaria a una enfermedad de base. Por lo general, el adulto mayor, cuando comienza con hipertensión arterial, empiezan con vértigo y muchas veces se dan cuenta que ya tienen alguna enfermedad justamente por este vértigo o estas enfermedades que están empezando a desarrollar. El otro gigante de las enfermedades que estábamos viendo es la incontinencia urinaria. Y ya veíamos que, por ejemplo, en esta parte de la incontinencia urinaria pueden perder incluso la parte de socializar con otras personas. Entonces, es así sumamente importante que una vez que el adulto mayor comience a tener esta incontinencia urinaria, lo haga saber. Las mujeres son las que más frecuentemente padecen incontinencia urinaria y si han sido multíparas, pues con más razón. Recuerda que los músculos pélvicos al parir, pues prácticamente se van haciendo más flojos, por así decirlo. Entonces también los ejercicios que estábamos comentando son importantes para ellos. Pérdida involuntaria de orina que es objetivamente demostrable y que constituye un problema social e higiénico. Su etiología es multifactorial y mira, en su etiología pueden ser infecciones genitourinarias. Los adultos mayores suelen aguantarse del baño o suelen olvidarse de que requieren ir al baño o también la higiene de la ropa puede ocasionar que las bacterias suban por la uretra o puede ser que incluso no tome agua. La falta de agua puede ser un factor importante.
Los delirios o estados confusionales, por ejemplo, pueden provocar que el adulto no esté consciente del aquí y del ahora, o sea, que ellos estén centrados en, como les decía hace rato, en lo que fue. Muchos de ellos, por ejemplo, en esos estados de confusión, van a incluso alucinar, ¿saben? Puede que el adulto te llame de otra forma o tú le recuerdes a alguien y entonces te va a llamar de esa manera. O va a asociar alguna situación que esté ocurriendo con algo de su pasado. Y esto es, pues, justamente un estado confusional. También, por ejemplo, las patologías asociadas como las enfermedades renales pueden hacer que el adulto mayor tenga alguna alteración mental con relación a, por ejemplo, la alta de creatinina. Puede hacer que el paciente tenga alguna confusión. Tratamientos farmacológicos que lo hemos venido conversando, las alteraciones psicológicas, o sea, que el paciente esté maltratado o que haya tenido algún golpe o que haya estado en contacto con personas que lo estén vulnerando, o sea, que el paciente esté siendo maltratado. Movilidad limitada o impactación fecal. Esta parte de la impactación fecal es justamente cuando el adulto mayor no puede defecar. Recuerda que han disminuido su cantidad de agua e incluso de alimentos. La parte de la fibra es sustancial. Entonces, en la impactación fecal ocurre mucho que el paciente se queda con la popó muchos días. Puede pasar incluso una semana y no defecar. Lesiones medulares, por ejemplo, el haberse caído o haber tenido obesidad durante muchísimos años puede causar una lesión en la columna vertebral. Debilidad del suelo pélvico, que es en la debilidad del suelo pélvico, lo que te comentaba de las mujeres que han sido multíparas o que simplemente no hacen ejercicio de Kegel. En las lesiones medulares, si alguna persona, por ejemplo, sufrió algún golpe en la espalda o algún golpe y que haya dañado directamente la médula, ahí es en donde se da un problema. La persona no siente que está orinando o que está miccionando. Incompetencia del esfínter uretral, o sea que prácticamente la orina se sale sola. Vejiga acontráctil, se supone que la vejiga, o sea, al tener un esfínter puede también regresar la orina. De hecho, si tú tienes muchas ganas de orinar y aprietas fuertemente los músculos pélvicos, puedes regresar la orina. Y esto también ocasiona infecciones genitourinarias. Hipertrofia prostática, o sea, la próstata ya no funciona en el adulto mayor, ya tiene algunas alteraciones y el deterioro cognitivo. O sea, el paciente va perdiendo como va perdiendo la memoria, va perdiendo como esta parte importante del estar haciendo lo que requiere hacer en el momento. Por ejemplo, de repente a mí me da deterioro cognitivo. Estoy hablando con ustedes, algo me distrae y puede ser que en algún momento ya no siga como el hilo de la conversación. Y eso ocurre con el adulto mayor. ¿Alguna vez vieron en un programa de Eugenio Derbez que se llamaba Alzheimer? ¿Lo vieron? No. ¿Cómo creen que no? No, Miss. Es que casi no vio tele. Alzheimer? Sí. Y todos. Bien, al finalizar la clase te voy a mandar un link de Alzheimer. Tienes que verlo. Es literalmente el hilo del deterioro cognitivo, ¿eh? Consecuencias de la incontinencia urinaria, las infecciones, úlceras cutáneas. Por lo general el paciente que está postrado
si ya tiene incontinencia urinaria, comienzan a tener úlceras en las genitales, justamente como las estábamos viendo en las úlceras por caídas. En las caídas, también, bueno, imagínate, por esta incontinencia urinaria, puede ser que a lo mejor la persona se caiga también por querer ir rápido al sanitario, o puede ser que simplemente se orine en el piso y en ese momento tenga el accidente de la caída desde su propia altura. Depresión y pérdida de autoestima, aislamiento social, dependencia, institucionalización, que lo metan a un asilo por este tipo de cosas, y elevado consumo de recursos sociosanitarios. Esta parte de la incontinencia urinaria, pues se convierte incluso en un problema social, ¿sabes? La mayor parte de los adultos mayores son rechazados por este tipo de cosas. Todo y todo ayudas, ¿no? ¿Cómo, Lilian? Sí, hermana, ya lo busqué y ya vi dónde es, pero dime si estoy mal. De ahí pasan las combis que van de acá para la raja. Lilian, tienes prendido tu micrófono. La prevención y el tratamiento de esa parte de la incontinencia urinaria. Ay, ya volvió a irse la señal ya se volvió a ir la señal de la presentación. ¿Ustedes sí pueden ver la presentación? Sí, profesora, se quedó en consecuencias. Oh, ya. Es que yo no la veo. Mi pantalla se ve como en circulitos, quién sabe por qué. Pero bueno, en las consecuencias de esta parte de la incontinencia, elevado consumo de recursos sociosanitarios. Recuerda que el adulto mayor en una institución siempre va a usar pañal y esto representa un gasto. ¿Cuántos pañales crees tú que aproximadamente utilice un adulto mayor en una institución? 20 por día. Ay, no, son muchos. Imagínate. Bueno, es que yo me basaba en los que ocupaba mi abuelita cuando la cuidábamos. ¿20 por día? Sí, es que como tenía mucha retención de líquidos, le administrábamos furosemida, entonces por eso. Bueno. Yo creo que sí es 8, mis. lógico. Mis, yo creo que Alguien dice 8. que 8. 8 son adecuados. 8 son muy adecuados. ¿O 5? 5 también son adecuados. Depende mucho de la persona, del adulto y de cuánto se utilice de manera diaria e incluso si se está tomando algún medicamento. Porque, por ejemplo, hay medicamentos que causan diarrea. La metformina es uno de ellos. O medicamentos donde orinan demasiado. Como lo decía Jazmín, la furosemida es uno de ellos. Ya no se ve mi presentación otra vez, no sé por qué. Bueno, ustedes sí pueden verla, pero yo no la puedo mover desde aquí.
Y bueno, me estoy cargando nuevamente. En esta parte de la prevención, ya hablábamos de los ejercicios de Kegel. Y en estos ejercicios de Kegel, recuerda, tú puedes literalmente, puedes poner, por ejemplo, a una persona a soplar globos y estos globos pueden ser que a lo mejor ayuden a la persona a pujar y a relajar. Pero no todos los adultos mayores pueden hacer esto. Entonces, lo ideal es que los enseñes a que cuando están en el sanitario, retengan el chorro y lo suelten nuevamente. Retengan el chorro y lo suelten nuevamente, así, 10 veces. O cuando estén sentados durante varias veces en el día. Dice farmacoterapia y procedimientos quirúrgicos en función del origen o tipo de incontinencia. Por ejemplo, que el paciente que tenga algún procedimiento quirúrgico. Hay pacientes que, por ejemplo, les ponen sondas Foley y se las dejan instaladas durante un mes. Sobre todo a los pacientes que tienen lesiones en la próstata o que ya tienen prostatitis, son los que por lo general van a tener Profesora, ¿pero por qué un mes? Porque cuando les operan la próstata, por lo general, no hay forma de que retenga algo más la orina. Entonces les conectan siempre bolsas recolectoras de orina y están todo el tiempo conectados hasta que sanan las heridas internas. Ah, ok, gracias. La parte de realizar actividad física regular va a ayudar a mantener la musculatura adecuadamente. Evitar estreñimiento y la impactación fecal. También la impactación fecal o el mantener todo el tiempo las heces fecales van a hacer que también van a hacer que, por ejemplo, también los intestinos estén sumamente llenos. Entonces, recuerda que los intestinos descansan sobre el resto de los órganos y la vejiga es uno de ellos. Entonces, no sé si te ha ocurrido que, por ejemplo, comiste mucho y no puedes retener líquidos. O más bien no puedes retener como la orina, sino que te dan ganas de orinar todo el tiempo. Y es justamente por este peso también que tienen los intestinos sobre el resto de los órganos. Evitar la ingesta de líquidos desde media tarde en personas con problemas de micción nocturna. En este caso, pues obviamente la incontinencia urinaria también se da en la noche. Entonces esta nicturia también es importante. Es importante que el paciente tenga esta situación de la ingesta de líquidos controlada en la noche, dado que los problemas de micción nocturna son constantes. Si el paciente ya de por sí tiene problemas para miccionar durante el día, ahora imagínate en la noche, entonces por eso se restringen los líquidos. La iluminación adecuada y de acceso fácil al cuarto de baño, esto para evitar las caídas. Disponer de orinal u otro dispositivo que contrarreste la urgencia miccional. Si te das cuenta, la mayor parte de los adultos mayores siempre tienen una jarrita o un balde junto a su cama para poder orinar. Ahora sabes por qué. Evitar, si es posible, el empleo de hipnóticos, sedantes o diuréticos.
Este tipo de medicamentos pueden hacer que el paciente tenga un alto riesgo de caídas o que tenga un alto riesgo de golpes. Dice adiestramiento en los ejercicios del suelo pélvico, especialmente en mujeres con embarazos múltiples y partos vaginales. A estas alturas te puedes encontrar mujeres que hayan tenido 10, 14, 20 hijos. Entonces, entre más hijos hayan tenido, mayor es pues prácticamente mayor lesión hay como en el piso pélvico. O sea, literalmente está más dañada la parte de la musculatura del piso pélvico. Profesora, ¿Sí? ¿y qué pasa con los medicamentos, también los narcóticos y los medicamentos vasoactivos? ¿También son como tipo sedantes para tener un riesgo de caídas? Totalmente. Cuando un paciente adulto mayor toma un psicótico o toma un medicamento que es hipnótico o un sedante, siempre va a tener como esta parte de sentirse adormecido todo el tiempo. Es como si su mismo organismo estuviera preparado para, ¿qué te diré? Está preparado para las funciones de la vida, despertarse, que le late el corazón, que tenga hambre, que tenga sed, pero al mismo tiempo esta parte cerebral no está funcionando al 100 porque la persona todavía se encuentra como en ese estado de vigilia, o sea, no está al 100% en sus actividades. Recuerda que hace un efecto sedante, o sea, prácticamente duerme el cerebro, lo deprime las funciones totalmente y es mucho más fácil que el paciente se caiga o tenga lesiones de otro tipo. Por lo general es así. Bien, y el siguiente gigante es el deterioro cognitivo. Entre más un paciente tiende a tener este deterioro, va prácticamente a reducir las funciones en otros ámbitos. Dice, el deterioro cognitivo se define como una pérdida o reducción temporal o permanente de varias funciones mentales superiores en personas que las conservan intactas previamente. Esto quiere decir que la persona va a perder, dice, como pérdida o reducción temporal o permanente, o sea, literalmente la persona va a tener deprimidas todas sus funciones mentales. Puede ser que comience a lo mejor con recordar algún lugar y posteriormente va a recordar, a lo mejor va a evitar o va a perder la parte de la función matemática y a lo mejor después comience a perder el conocer a las personas. Entonces, este deterioro de funciones se va a ir dando poco a poco hasta que la persona ya no recuerde nada. Y esto ocurre muy comúnmente en el Alzheimer. En el deterioro puede haber un síndrome confusional agudo y mira, por ejemplo, dice secundario infecciones, anemia, patología que afecta a cualquier mejor recordaba la dirección de su otro domicilio, pero esta no. O a lo mejor, como hace rato te decía, tiene altos los niveles de creatinina y entonces la persona está totalmente confundida. En la otra dice demencia de diferentes causas, enfermedad de Alzheimer, etiología vascular, formas mixtas, enfermedad por cuerpos de Lewy, o sea, todo lo que esté relacionado con la parte del sistema vascular o del sistema nervioso tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, cuando la persona está, tiende a empezar a olvidar cosas, comienza a generarse una alteración. Profesora, son como las demencias, ¿no? Bueno, me acuerdo que eso lo vi en salud mental y me acordé ahorita que estoy leyendo su diapositiva sobre los cuerpos de Lewy, sobre las demencias. No te entendí. A ver otra vez.
Es sobre las demencias, bueno, aquí que leí su diapositiva dice cuerpos de Lewy, o sea, son como tipo de demencias, ¿no? Porque ya van olvidando ciertas cosas. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar? Mira, los cuerpos de Lewy son la tercera causa de demencia atrás del Alzheimer, o sea, es como lo que le sigue, pero requiero investigar más sobre esto. Solamente sé que es una demencia progresiva, o sea, es como lo que le sigue al Alzheimer, pero no tiene que ver con la parte neuronal y tiene que ver con trastornos que están asociados a las neuronas, a las conexiones. Acordémonos que las neuronas son como estrellas y estas estrellas, pon tus dedos frente a ti. Imagínate que un pulgar se conecta con el otro pulgar, se ponen frente a frente y estas estrellas van a generar como esas conexiones neuronales. En los cuerpos de Lewy hay una deformación, y existe ahí una alteración vascular junto con la neuronal. O sea, y esto es una forma mixta, es entre el Alzheimer y entre otras asociaciones que hay. Te lo voy a investigar mejor y te prometo que la próxima clase te explico bien qué es esto, porque me hace falta saber más información de esto para poderte decir exactamente cuáles son estas alteraciones del deterioro cognitivo. Y bueno, ¿sí? Y la última es el trastorno cognitivo asociado a la edad o deterioro cognitivo leve. Le vamos a dejar hasta aquí. Voy a revisar estas. Todavía me falta ponerte las intervenciones de enfermería. Entonces, la próxima clase que te vea, te voy a poner justamente esto del deterioro cognitivo que estamos viendo de los cuerpos de Lewy. Te explico lo que está relacionado con todo lo que tiene que ver del deterioro cognitivo, con Alzheimer, con enfermedades mentales en el adulto mayor, y te doy todo lo que va relacionado con el tratamiento de estos 4 gigantes de la geriatría. ¿De acuerdo? Para ya concluir nuestro tema. ¿Tienes alguna duda hasta ahorita o algo en lo que te pueda apoyar para que lo veamos la siguiente clase? Profesora, Dime. yo tengo una duda con con lo que abrió en Blackboard. ¿Tenemos que hacer todas las prácticas un video? Yo creo que de la 2 no va a ser así porque no he encontrado como que con qué lo hagas, a menos de que te avientes a hacer una úlcera por presión en un video. Que lo hagas, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, con esta tinta, ahorita que estamos en Día de Muertos, puedes hacer una úlcera por presión. Podría ser eso. ¿Cómo ves? Pero en sí que quiere que, o sea, nada más hacerla o quiere que expliquemos el procedimiento.